Alejandro empuja a su esposa embarazada a la piscina, en medio de una fiesta de lujo, frente a las cámaras y los aplausos, que se congelan en segundos. Lo que parecía una celebración perfecta en la noche de San Juan, se convierte en un escenario de humillación pública y traición, con secretos escondidos bajo cada sonrisa. Pero ella no es una mujer cualquiera. Es alguien que encontrará la fuerza de hablar, de levantarse y demostrar que la verdad y la familia pueden más que el dinero y las apariencias. Lo que sigue es una batalla de poder, orgullo y justicia fría. Y créanme, no imaginarán el desenlace hasta que lo vivamos juntos. Cuéntenos a qué hora nos escuchan y desde dónde. Queremos leerlos. Una fiesta brillante en la noche de San Juan. Clara sonríe, pero su corazón late con inquietud. El Mediterráneo reflejaba las luces de los fuegos que se lanzaban desde la playa. La brisa traía olor a sal y a pólvora, y la terraza del Hotel Arts parecía un escenario perfecto para la ostentación. Los invitados se saludaban con besos en las mejillas y un «Bona nit» cordial. Levantaban copas de cava y brindaban con un salud que resonaba por encima de la música suave. Entre sonrisas y conversaciones elegantes, alguien comentó que aquella noche algo iba a cambiar, aunque nadie sabía aún hasta qué punto. Clara sostenía un abanico entre las manos. Sus dedos jugaban con la madera pulida mientras intentaba disimular el temblor. Había elegido un vestido claro que disimulaba su vientre, pero no lo suficiente como para que algunas miradas se detuvieran en él con curiosidad. Alejandro, a su lado, irradiaba confianza. Saludaba a todos con esa mezcla de encanto y arrogancia que lo caracterizaba. Sofía, la joven que lo acompañaba de forma demasiado cercana, vestía un conjunto rojo que llamaba la atención de todos. Su risa cristalina parecía ensayar cada movimiento. Javier, de uniforme discreto, se mantenía a cierta distancia junto a la seguridad del hotel, con los ojos atentos que nunca dejaban de seguir a su hermana. El objetivo de la velada para Alejandro era claro: mostrarse como un anfitrión imponente, consolidar acuerdos y mantener el brillo de su imagen pública. Para Clara, en cambio, el propósito era resistir sin quebrarse, disfrutar de un momento de calma si era posible y proteger la vida que llevaba dentro. Los invitados se paseaban con platos de jamón ibérico y croquetas. Algunos comentaban el precio de los coches aparcados frente al hotel. Otros discutían sobre política y el futuro económico de la ciudad. El ambiente olía a lujo y a verano, pero para Clara, cada sonido parecía demasiado fuerte, cada mirada demasiado inquisitiva. La terraza del Hotel Arts se abría sobre el mar. Había guirnaldas de luces colgantes que brillaban como luciérnagas artificiales, reflejándose en el agua turquesa de la piscina. Los camareros ofrecían boquerones, pan con tomate, aceitunas aliñadas. El suelo estaba pulido, resbaladizo por la humedad de la brisa. De fondo, la música de un cuarteto de jazz moderno creaba un murmullo constante. Los petardos de la playa interrumpían con estallidos, recordando que era la noche en la que, según la tradición, se quemaba lo viejo para renacer con lo nuevo. Clara, embarazada de pocos meses, sentía una mezcla de orgullo y temor. Había esperado que Alejandro se mostrara atento, pero él prefería impresionar a los socios, riendo con estrépito y ofreciendo brindis excesivos. Sofía no dejaba de susurrarle palabras al oído, demasiado cerca, con un gesto de posesión que no pasaba desapercibido. Javier observaba desde la esquina, con la serenidad de quien sabe esperar el momento adecuado, aunque en su interior la preocupación era constante. La progresión de la noche se marcó con pequeñas escenas. Primero, Alejandro levantó su copa. «Por el éxito y por Barcelona», dijo con voz firme. Clara, con un hilo de voz, añadió: «Y por la familia». Sofía, con sonrisa ambigua, completó: «Y por el futuro». Las risas se mezclaron con el chocar de copas. Después, junto a la barra, una invitada mayor le ofreció a Clara un asiento. «Si necesitas descansar, aquí estoy», le dijo con dulzura. Clara agradeció, negó con la cabeza y buscó con la mirada a Javier. Él asintió apenas, transmitiéndole calma. Más tarde, Alejandro paseó del brazo de Sofía para saludar a los inversores extranjeros, dejando a Clara sola con su abanico y una copa sin terminar. El momento más incómodo llegó cuando un fotógrafo profesional se acercó. «Una foto de la pareja», pidió con entusiasmo.
Alejandro, sin dudarlo, rodeó la cintura de Sofía y posó con una sonrisa amplia. Clara, sorprendida, quedó en el borde del encuadre, su rostro apenas visible en la imagen. El murmullo de los invitados se volvió más denso. Algunos giraron la cabeza, otros fingieron que nada ocurría. Clara se apartó un poco, como si el suelo se moviera bajo sus pies. El aire cálido de la noche de repente parecía sofocante. El olor a jazmín se mezclaba con el sabor amargo de la humillación. Los ojos de Alejandro, al darse cuenta de su gesto, se endurecieron. Se acercó a ella, bajó la voz y con un tono frío susurró: «No me lleves la contraria esta noche». Su sonrisa se mantuvo en el rostro, pero su corazón latía con fuerza. La fiesta de San Juan seguía brillando. Los invitados reían. La música llenaba el aire, pero Clara sabía que algo profundo estaba a punto de quebrarse. Las palabras suaves esconden cuchillos. La fiesta se vuelve incómoda. Los invitados seguían brindando con cava y aplaudiendo cada vez que un petardo iluminaba el cielo de Barcelona. El eco de la playa llegaba hasta la terraza, mezclado con risas y música de jazz. Clara, sin embargo, notaba que la tensión le apretaba el pecho. Recordaba todavía la advertencia de Alejandro: «No me lleves la contraria esta noche». Esa frase flotaba en su mente como una nube oscura que amenazaba con descargar tormenta en cualquier momento. El propósito de esta parte de la noche era mantener la imagen de unidad, de lujo, sin fisuras. Alejandro quería mostrarse como un hombre intocable, dueño de la situación y de las voluntades de todos los que se reunían a su alrededor. Para Clara, la meta era mucho más humilde: no perder la calma, aguantar cada palabra hiriente sin derrumbarse, proteger a su hijo que crecía dentro de ella. La terraza se mantenía iluminada con faroles colgantes. Sobre las mesas altas había platos de tortilla, croquetas y pequeños montaditos con anchoas y aceitunas. El aroma a jazmín decoraba la atmósfera, aunque para Clara ese perfume empezaba a resultar sofocante. A lo lejos, el Mediterráneo se veía negro y brillante. Los camareros pasaban con bandejas, ofreciendo copa tras copa, mientras algunos invitados hablaban en catalán, mezclando saludos y chanzas. Clara intentaba sonreír, pero su mirada buscaba a Javier. Él se movía por el perímetro con la calma de un profesional, vigilando discretamente. Alejandro, en cambio, se mostraba altivo, orgulloso de cada risa forzada que lograba arrancar. Sofía permanecía a su lado, inclinándose demasiado al hablarle, como si el resto de la fiesta girara en torno a ellos. El progreso de la velada quedó marcado por 3 escenas que Clara no olvidaría. La primera ocurrió cuando un socio de negocios se acercó con gesto afable y dijo: «Felicidades, Clara, el bebé será una alegría». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro cortó de raíz con tono frío: «No hablemos de cosas domésticas ahora». El silencio fue inmediato. El socio fingió sonreír, pero sus ojos se desviaron con incomodidad. Clara bajó la mirada, acarició instintivamente su vientre y sintió cómo la vergüenza le quemaba las mejillas. La segunda escena la protagonizó Sofía, que se acercó a Clara con sonrisa fingida. «Deberías sentarte, te ves pálida», murmuró en voz baja. Clara, conteniendo la rabia, respondió: «Estoy bien, gracias». La amante dejó escapar una risita que sonó más cruel que amable. Algunos a su alrededor notaron el intercambio y desviaron la vista. Javier observaba con gesto serio, moviéndose unos pasos más cerca de su hermana, sin romper la discreción que le imponía su papel. La tercera escena sucedió cuando un grupo de invitados pidió otra foto. Alejandro, sin dudar, posó de nuevo con Sofía, tomándola del brazo con naturalidad. Clara quedó al borde, como una sombra extra en la imagen. Su corazón palpitaba con fuerza, y por un instante pensó en irse, en abandonar la fiesta sin mirar atrás, pero el miedo y la costumbre la anclaron al lugar. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Alejandro la reprendió delante de todos. Al ver que ella se apartaba del fotógrafo, soltó en voz alta: «Siempre dramatizas». Las palabras fueron como una bofetada. Clara, con un hilo de voz, contestó: «Solo quiero respirar». El aire pareció volverse pesado. Los invitados se removieron incómodos, sin saber si intervenir o fingir que nada pasaba. Sofía, aprovechando el silencio,
Se inclinó hacia Alejandro y le susurró con dulzura estudiada. «No lo estropees». Sus dedos acariciaron el brazo del millonario con gesto posesivo. Alejandro, con el rostro tenso, miró a Clara con fastidio. Sus labios se movieron apenas, pero ella escuchó con claridad. «Luego hablamos». La frase sonó como una amenaza que atravesó la música, los brindis y las luces de la terraza. El eco de esas palabras se quedó en el aire. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los invitados intentaban recomponer la velada con más copas y risas fingidas, pero la incomodidad era evidente. La noche de San Juan seguía en las calles, con hogueras en la playa y cánticos de jóvenes celebrando, mientras en la terraza del hotel, la tensión crecía como un fuego oculto que amenazaba con estallar. Un instante basta para romper la fachada perfecta. La terraza seguía llena de risas que sonaban cada vez más huecas, de copas de cava que tintineaban con un ritmo forzado, de móviles que brillaban como pequeñas luciérnagas artificiales. Clara se mantenía cerca del agua, con el abanico en la mano y el vestido pegado a su piel por la humedad de la brisa. Las luces colgantes reflejaban en la superficie de la piscina y el Mediterráneo se extendía oscuro al fondo, como un espejo que lo observaba todo. La advertencia de Alejandro en el capítulo anterior resonaba todavía en su oído. «Luego hablamos». Ahora esas palabras se convertían en el inicio de una conversación inevitable. El propósito de este tramo era desatar el conflicto en público. Alejandro había bebido demasiado y su orgullo se mezclaba con el deseo de imponerse. Sofía se mantenía cerca, atenta a cada gesto, disfrutando en silencio de la incomodidad de Clara. La esposa, en cambio, buscaba serenidad. Pensaba solo en proteger a la criatura que llevaba dentro. El ambiente de lujo se convertía en una trampa, una escena donde la humillación estaba a punto de volverse espectáculo. La piscina brillaba bajo la iluminación artificial. Los invitados se agrupaban alrededor, algunos hablando de negocios, otros compartiendo bromas en catalán. El aire olía a jazmín y a humo de petardos. El Mediterráneo lanzaba un murmullo constante, recordando que, fuera del hotel, la ciudad celebraba la noche de San Juan, con hogueras y música. En la terraza, sin embargo, la tensión crecía a cada minuto. Clara respiraba hondo. Pedía a un camarero un vaso de agua, y lo sostenía con manos temblorosas. Alejandro se acercó con paso firme, el rostro enrojecido por el alcohol y la ira. Sofía lo seguía como sombra complaciente, con una sonrisa burlona. Javier, desde su posición en el perímetro, se mantenía alerta, sin apartar la vista de su hermana. Su semblante era el de un hombre dispuesto a intervenir, aunque sabía que debía medir cada movimiento. Las escenas se sucedieron con rapidez. Primero, Alejandro le espetó en voz alta: «No hagas espectáculo». Clara, agotada, respondió con un hilo de voz: «Solo quiero irme pronto». Sofía intervino con suavidad fingida: «Que no se maree». El comentario arrancó risas incómodas de dos invitados, y el murmullo se extendió. Luego, cuando un hombre intentó cambiar de tema hablando de las hogueras en la playa, Alejandro lo interrumpió y se giró hacia Clara. «Siempre arruinas mis noches». Ella retrocedió un paso, apoyó una mano en el vientre, intentando mantener el equilibrio. El corrillo de personas crecía alrededor de ellos. Los móviles se levantaban casi al mismo tiempo, buscando capturar el momento. Javier dio unos pasos más cerca. Su mirada era una advertencia silenciosa. El clímax no tardó en llegar. Alejandro, cegado por la mezcla de orgullo y cólera, pronunció un comentario cruel sobre el embarazo, palabras que hicieron que varios invitados contuvieran la respiración. Clara lo miró con incredulidad, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Alejandro, con un gesto brusco, empujó su hombro. Sus ojos se abrieron de par en par, sus brazos se agitaron en el aire buscando algo a lo que aferrarse, y en cuestión de segundos su cuerpo perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. El golpe contra el agua retumbó en toda la terraza. El vestido flotó un instante, luego se hundió. Los gritos de los invitados rompieron la música. El chapoteo fue tan fuerte que algunos se empaparon al borde de la piscina. Clara emergió entre burbujas, tosiendo, con el maquillaje corriéndose por las mejillas. Su expresión era de sorpresa y terror, más por el hijo en su vientre que por la caída en sí. Los móviles grababan sin descanso, y las voces se multiplicaban. La empujó,
Dios mío, lo vimos. Una mujer mayor se tapó la boca, incapaz de creer lo ocurrido. Alejandro extendió los brazos como si desafiara a todos a contradecirlo. Sofía se rió en voz baja, pero la crueldad brillaba en sus ojos. El silencio cayó un instante después, un silencio pesado que solo se rompía por el sonido del agua cayendo del cabello de Clara. Ella se aferraba al borde, jadeando, con la piel erizada por el frío repentino y por la humillación. Buscó entre los rostros una mirada de compasión, pero encontró teléfonos en alto, grabando su miseria. Alejandro, desde arriba, bufó con arrogancia, negando con la cabeza. La atmósfera ya no era la de una fiesta, era la de un juicio público. Entonces apareció una figura en el borde, moviéndose con determinación. Era un hombre alto, con uniforme discreto, que rompió el círculo de curiosos y se inclinó hacia el agua. Su voz sonó firme: «Apártense». Los invitados se hicieron a un lado de inmediato, sorprendidos por el tono de mando. Clara alzó la vista y lo reconoció. Javier estaba allí, con el rostro endurecido, los músculos tensos y la mirada fija en Alejandro. El eco de su orden quedó flotando en el aire mientras el mar oscuro parecía contener la respiración. El lujo se transforma en caos. Clara lucha por respirar. El chapoteo todavía resonaba como un trueno breve sobre la música, y las luces colgantes parpadeaban en la superficie de la piscina, rotas por las olas pequeñas que había dejado la caída. Los móviles se alzaron con reflejos de vidrio. Algunos invitados dijeron «Madre mía» en voz baja. Otros se apartaron sin saber si ayudar. El «apártense» de la página anterior aún vibraba en el aire como un eco de mando, y por un instante, el hotel entero pareció contener la respiración. Javier se inclinó sobre el borde, extendió los brazos con firmeza, y Clara, empapada, sintió el contacto seguro que la traía de vuelta al mundo. La intención de ese momento parecía simple y urgente: devolver el aire a unos pulmones que ardían, devolverle al cuerpo tembloroso la mínima calma y alejarla del borde del pánico. Alejandro, a pocos pasos, ya estaba levantando el mentón con indignación, sus manos abiertas como si exigieran atención. Sofía, a su lado, sostenía una copa por puro gesto, la sonrisa resbalando de su rostro y regresando a trozos, una mueca que no era risa ni compasión. Unas voces pidieron toallas. Un camarero corrió con mantas finas de algodón. Otra mujer lanzó su chal sobre los hombros de Clara, y el olor a jazmín se mezcló con el cloro, con la sal del Mediterráneo, con la pólvora de San Juan que todavía viajaba desde la playa. La terraza estaba rodeada de móviles. Algunos grababan sin pudor. Otros se bajaron con un poco de vergüenza cuando vieron el rostro de Clara toser y los labios amoratados por el frío. Javier la ayudó a sentarse. La sostuvo por la espalda. Acercó su rostro al de ella y habló despacio, con un tono que enmarcaba las palabras para que llegaran nítidas. «Tranquila, respira conmigo». Ella cerró los ojos un instante. Aspiró por la nariz, soltó por la boca, y notó cómo el pecho dejaba de pelearse con el miedo. Un camarero se arrodilló a su lado, ofreció una toalla doblada. Otro le alcanzó un vaso de agua. La noche seguía sonando, pero ahora cada sonido tenía bordes más suaves, como si la fiesta hubiera pasado a otra habitación. Una invitada mayor, con el pelo plateado recogido, se acercó con delicadeza, sin invadir, sin preguntar demasiado. «Podemos llamar a un médico del hotel», dijo con naturalidad. «Es mejor comprobar que todo esté bien». Javier asintió sin apartar la mirada de Clara, y otro invitado marcó el número de emergencias internas del establecimiento. La profesionalidad del personal apareció en segundos. Alguien trajo un botiquín, alguien más indicó un espacio más tranquilo junto a unas jardineras, y con movimientos cortos, eficientes, levantaron a Clara con ayuda de Javier. Ella dio 2 pasos, sintió el vestido pegado a la piel y el peso dulce y terrible de la criatura que llevaba dentro, y todo su corazón se fue a ese punto pequeño y secreto, a ese ritmo que debía seguir intacto. Alejandro irrumpió con un gesto de fastidio, como si la escena lo traicionara. Abrió los brazos y habló hacia el conjunto de invitados, no hacia su esposa. Se resbaló, basta de dramatizar. Sofía añadió una risa de agua, tenue y quebrada, que no encontró respuesta.
Las miradas que volaron hacia él no eran de admiración, eran preguntas frías. Javier alzó ligeramente la cabeza, y su silencio se hizo más pesado que cualquier discusión. Un camarero, en un gesto casi ritual, dejó discretamente una manta sobre los hombros de Clara, y la mujer mayor volvió a intervenir con una cortesía firme. «No es momento de hablar, señor Ortega. La señora necesita aire». El médico del hotel llegó con un maletín pequeño. Era un hombre de mediana edad, pulcro, con manos que trabajaban sin ruido. Pidió sitio, tomó el pulso de Clara, miró la coloración de la piel, examinó la respiración, habló en voz baja como quien entra en una iglesia. «Vamos a sentarnos aquí», dijo con calma. «Respira despacio, por favor». Javier ajustó la toalla, la colocó como una capa protectora. Clara sintió el contacto de los dedos en la muñeca, una presión amable que le devolvía confianza. El médico dirigió una pregunta precisa. «¿Sientes dolor en el vientre?». Ella negó con la cabeza, pero la angustia le subió a la garganta. La terraza, que antes era un salón de exhibición, adoptó el tono de una sala de espera. Unos invitaron a los demás a alejarse para dar privacidad, otros miraron el mar, y algunos dejaron sus copas en mesas que ya nadie cuidaba. El jazz se mantuvo, aunque más bajo, y el rumor de la playa subrayó la escena con una música de fondo que olía a sal y a hogueras. El propósito de la velada, al menos para muchos, cambió de forma sutil. Ahora se trataba de cuidar, de no olvidar que la vida siempre vale más que el espectáculo. Javier se mantuvo a la distancia justa, ni encima de los sanitarios del hotel, ni lejos de su hermana. Observaba la postura, escuchaba la respiración, como quien conoce el valor de cada segundo cuando el cuerpo lucha por volver a su centro. «Estoy aquí», murmuró sin dramatismo, con la claridad de una promesa. Clara le sostuvo la mirada, y aquel simple contacto la ayudó a ordenar el caos, a bajar a tierra. La mujer del pelo plateado se ofreció. «Puedo traer un café cortado, a veces ayuda a entrar en calor». Nadie lo consideró fuera de lugar. Alguien sonrió, y en cuestión de minutos hubo una taza humeante entre las manos de un camarero que no pidió propina y solo dijo: «Aquí la tiene, señora». En medio de ese pequeño círculo de cuidado, Alejandro insistió, como si la realidad pudiera doblarse a su versión de los hechos. «Se resbaló», repitió. «Ustedes lo vieron. El suelo está húmedo». Pero del corrillo salió una voz contenida. «No». La empujó. Otra reforzó, con timidez valiente. «Yo lo grabé sin querer». Sofía, que había intentado posar su mano en el antebrazo de Alejandro como una atadura, la retiró al sentir el peso de las miradas. Por primera vez en mucho tiempo, él notó una grieta en el muro de su influencia, una fisura que dejaba entrar una luz incómoda. El médico terminó la primera evaluación con discreción. «La respiración está más regular», dijo, «pero conviene observarla un poco más, y, si nota cualquier molestia, lo mejor es trasladarse a una clínica para una ecografía». Clara asintió. Se llevó la taza de café a los labios. Apenas humedeció la boca, y en ese gesto pequeño, cotidiano, encontró un punto de anclaje. La brisa le rozó el cuello, y por fin sintió que el frío del agua se iba retirando. Dos camareros trajeron una manta adicional, y alguien acercó una silla con respaldo alto para que pudiera apoyar mejor la espalda. Entonces, con la fuerza justa que usan las palabras cuando salen de un lugar muy hondo, Clara pronunció en voz débil: «El bebé». El sonido quedó suspendido en el aire, y la terraza se cayó, como si los fuegos de la playa hubiesen cesado por respeto. El médico se agachó un poco más. Susurró que observarían los signos, que era buena señal que no hubiera dolor agudo ni mareo persistente. La mujer mayor posó una mano breve en el hombro de Clara, y sus ojos brillaron con una ternura que no era curiosidad, era cuidado. Javier, sin apartarse, pasó dos dedos por el borde de la manta, asegurándola. Alejandro pareció a punto de añadir otra negación, pero no encontró cómplices. Sus palabras quedaron en la garganta, y solo salió un resoplido de fastidio que nadie siguió. Sofía tragó saliva. Giró la cara para no encontrarse con los móviles que esperaban su gesto. Sus ojos, por primera vez, buscaron una salida. Un empleado del hotel se acercó al millonario con educación impecable y le pidió que se apartara un poco para no entorpecer la atención. Él obedeció sin admitirlo. Dio 2 pasos, miró el mar con dureza y apretó los labios como quien teme derrumbarse.
Clara respiró otra vez. Su piel recuperó color, el temblor de las manos se hizo más tenue, y el corazón que protegía pareció acompasarse con el ritmo de la noche. Nadie aplaudió, porque aquello no era un triunfo, era una pausa humilde y preciosa. Javier la miró a los ojos, y ella, con un gesto muy pequeño, dijo que estaba mejor. El médico repitió que convendría una revisión por seguridad, y varios asintieron como si se hubieran quitado un peso del pecho. La fiesta, a pocos metros, seguía existiendo, pero ya no era el centro de nada. Javier sostiene su brazo. Ya basta. Mira a Alejandro con firmeza. Una voz serena corta el murmullo. Ya no es un guardia cualquiera. La terraza entera se había sumido en un silencio pesado. Un silencio roto solo por el chasquido de los flashes y el rumor del mar. Clara permanecía envuelta en mantas, todavía temblando, con el cabello pegado a las mejillas y los labios mordidos por la preocupación. Alejandro levantaba la barbilla como un actor que se niega a ceder el escenario. Y Sofía se aferraba a su brazo con un gesto que oscilaba entre la complicidad y el miedo. Javier, de pie junto a su hermana, no parpadeaba. Había esperado demasiado tiempo para hablar, y ahora cada palabra salía como un martillo firme sobre la piedra. El recuerdo del ya basta, que había pronunciado segundos antes, se convirtió en la chispa que iluminó la revelación. Alejandro lo miró con desprecio, intentando recuperar el control de la situación. «Te haré echar de aquí ahora mismo», exclamó con la voz rota por la ira. «Eres solo un empleado del hotel». Los invitados se tensaron. Las copas quedaron inmóviles en el aire. Los móviles se alzaron un poco más. Javier no se inmutó. Mantuvo el brazo en el hombro de Clara y, con un tono grave, respondió: «Has empujado a mi hermana». El impacto de esas palabras recorrió la terraza como una ola. El murmullo se transformó en exclamaciones de sorpresa. Una mujer dejó caer su abanico. Un hombre susurró: «¡Qué barbaridad!». Y hasta la música de jazz parecía haberse callado para escuchar. Alejandro abrió los ojos con incredulidad, como si no pudiera creer lo que había oído. Sofía se removió incómoda, apartó la mirada hacia el suelo, incapaz de sostener la tensión. Clara, al escuchar la palabra hermana, sintió que una fuerza nueva la rodeaba, una red invisible que la rescataba del aislamiento en el que había vivido tanto tiempo. La noche de San Juan se convirtió entonces en un escenario de verdad. Javier enderezó la espalda, se adelantó un paso y su voz se alzó clara. «Serví en la Infantería de Marina de España, y esta noche no permitiré que vuelvas a tocarla». Las reacciones no se hicieron esperar. Alguien exclamó: «¡Dios mío!». Otro aplaudió sin pensarlo, y los murmullos se mezclaron con un respeto inmediato. Los ojos de los invitados se dirigieron a Alejandro, que por primera vez pareció perder su aplomo. La progresión de los hechos se volvió inevitable. Alejandro levantó una mano, como si pudiera callar al público con un gesto, pero sus palabras sonaron huecas. «No saben lo que dicen. Es una exageración». Sofía trató de reforzarlo, pero su voz salió débil, como un eco sin fuerza. «Seguro que fue un accidente». Nadie reaccionó. Todos miraban a Javier, cuya presencia imponía sin necesidad de gritos. Clara, con las manos aún húmedas, buscó su mirada y encontró en ella la calma que había perdido hacía tanto tiempo. El clímax llegó cuando Alejandro intentó imponerse de nuevo. Dio un paso hacia adelante y dijo: «Esto es un montaje, no tienen pruebas». Entonces, un invitado levantó su móvil y murmuró: «Yo lo grabé todo». La multitud estalló en voces. «Lo empujó», repitió otra mujer. «Sí, lo vimos», añadió un hombre mayor. Alejandro palideció. Su respiración se aceleró. El sudor le brilló en la frente. Y la arrogancia de hacía unos minutos se transformó en un temblor apenas visible en sus manos. El eco de la declaración de Javier se extendió como fuego. No era solo un hermano que protegía, era un hombre que había servido a su país, alguien cuya palabra pesaba más que el oro con el que Alejandro intentaba comprar respeto. El contraste era demasiado fuerte para los espectadores. Un millonario arrogante que empujaba a su esposa embarazada frente a un hombre de uniforme interior, símbolo de honor y disciplina. Clara, sostenida por la manta, percibió que la balanza de la noche se inclinaba por fin a su favor. Las miradas de los invitados se convirtieron en un juicio público. Nadie aplaudió a Alejandro. Nadie levantó su copa hacia él.
Las conversaciones se centraron en el gesto brutal que todos habían visto. Sofía retiró la mano de su brazo, como si el contacto quemara. El aire olía a pólvora de los fuegos artificiales, pero también a la verdad recién encendida. Los ojos de Clara se humedecieron, no solo por el miedo o el cansancio, sino por la certeza de que ya no estaba sola. La multitud comenzó a tomar partido. Un hombre joven gritó desde el fondo: «¡Que se vaya!». El coro se repitió con más fuerza: «¡Que se vaya!». Alejandro intentó hablar, pero su voz se perdió entre los abucheos. Javier se mantuvo quieto, sin levantar la voz, sin hacer más que sostener a Clara con un brazo firme. La imagen quedó grabada en la memoria de todos. El millonario derrotado por su soberbia, la mujer empapada pero digna, y el hermano convertido en guardián bajo las luces de San Juan. Un invitado alzó la copa hacia la pareja de hermanos, con voz clara: «Por ella, que ha soportado demasiado. Y por él, que la protege». Los demás siguieron el gesto. Algunos brindaron en silencio, otros murmuraron palabras de apoyo. Alejandro retrocedió un paso, incapaz de sostener la avalancha de desprecio. Su poder se derrumbaba como un castillo de arena frente a la marea. Un invitado gritó: «¡Que se vaya!». Alejandro palidece. Las palabras de Alejandro ya no pesan, solo suenan huecas. La terraza seguía envuelta en la luz azul de la piscina. El zumbido de la música se había vuelto un telón lejano, y el rumor del Mediterráneo entraba y salía como una respiración mansa. Alejandro quedó palideciendo, con los labios apretados, y la mirada que no encontraba ancla en ninguna parte. La multitud, antes fascinada por sus desplantes, había cambiado de eje, y ahora miraba a Clara con una mezcla de respeto y compasión. Javier permanecía a su lado, sin estridencias, sosteniendo la toalla sobre los hombros de su hermana, para que el frío no volviera a treparle por la espalda. Sofía se mantenía a un medio paso de Alejandro, incómoda, con la sonrisa partida que ya no le servía de escudo. El objetivo tácito de todos, en ese instante, era dejar de fingir. Había una claridad nueva en los rostros, una fatiga inmediata con el teatro del millonario. Alejandro aspiró aire y trató de modular su voz, como si pudiese organizar de nuevo la escena con un par de frases medidas. «Ella exagera. Son hormonas», dijo, buscando aliados donde ya no quedaban. Las palabras cayeron al suelo como vasos vacíos. Nadie rió, nadie asentó. La brisa marina movió los faroles, y el olor a jazmín volvió a pasar, pero sin borrar la frase cruel que se deshacía entre las luces. Clara, envuelta aún en mantas, sintió que la indignación se mezclaba con la serenidad, una combinación poco habitual en su experiencia, y elevó la vista. «Me humillaste», dijo sin subir el tono, y el silencio que siguió fue un reconocimiento colectivo, un asentimiento moral que no necesitaba ladridos. La piscina relucía como un espejo hondo, y sobre su piel vibraba el reflejo de las guirnaldas colgantes. Los invitados formaban un semicírculo improvisado, sin empujones, con ese pudor social que aparece cuando la verdad se hace pública. En algún punto de la terraza, una bandeja de croquetas quedó olvidada. Un camarero la retiró con discreción para no estorbar. Javier, atento a cada movimiento, no invadía el espacio de Clara, pero estaba lo bastante cerca como para que ella sintiera su calor y su firmeza. Sofía intentó recomponer el guión con una risa corta que pretendía naturalidad, pero nadie la secundó. Ella se llevó los dedos a la nuca, tocó el broche del vestido, buscó un aplauso que no llegaba. La progresión de la escena tuvo un ritmo contenido, de respiraciones que se sincronizaban. Un invitado mayor carraspeó, miró a Alejandro y negó con un gesto lento, cargado de decepción. Otro, más joven, guardó el móvil como si por fin entendiera que no hacía falta grabar más. Una mujer de cabello plateado, la misma que antes había ofrecido ayuda, se colocó a un lado de Clara, sin invadir, y le dijo con suavidad: «¿Quiere un café cortado? Le sentará bien». La frase tuvo un efecto de bálsamo. Clara asintió con los ojos, y el camarero que la había escuchado ya estaba en camino hacia la barra, consciente de que, a veces, un sorbo caliente sostiene más que 1000 discursos. Alejandro intentó rehacerse, movió los hombros, quiso enderezar la figura y recuperar el magnetismo que solía abrirle puertas. «No entienden el contexto», murmuró. «La terraza está húmeda», se resbaló.
pero la excusa se deshilachaba con solo pronunciarla. El contexto ya estaba claro. Había ojos que lo habían visto todo y cámaras que lo habían registrado. Sofía, alerta al naufragio, hizo un ademán de acercarse a Clara, quizá para imitar un gesto de empatía, pero la propia inercia de la multitud la dejó donde estaba, pegada a la órbita de Alejandro, atrapada por esa proximidad que ya no le convenía. El camarero volvió con la taza pequeña, humeante, y se la ofreció a Clara con manos muy seguras. «Aquí la tiene, señora». Clara sujetó el café cortado con cuidado, agradeció con un hilo de voz y acercó la taza a los labios. El calor le llenó el pecho con una oleada dulce, como si un antiguo ritual se hubiese puesto en marcha. Javier vigiló que la manta siguiera bien colocada, y esa atención, sin palabras grandes, le devolvió a Clara una porción de su centro. Entonces, la escena se apretó hacia el clímax, con una claridad inesperada. Alejandro intentó hablar de nuevo, tal vez para acusar a los testigos de exageración, o para pedir que todos fueran razonables. Pero Clara, antes de que él concluyera, encontró el filo de su propia voz. No fue un alarido ni un reproche adornado. Fue una frase recta, luminosa, que se abrió paso por entre el murmullo del mar y la música lejana. «No me callaré más». Hubo un segundo suspendido, una vibración de las luces sobre el agua, y después un aplauso que empezó en 2 palmas y se convirtió en un tejido sonoro, cálido, que recorrió la terraza como un abrazo. No hubo gritos, no hubo insultos, solo manos que chocaban en señal de reconocimiento. Clara parpadeó, sorprendida por la forma en que aquel sonido, tan sencillo, entraba en su pecho y desanudaba años de silencios. El aplauso no fue interminable. Se extinguió con elegancia, dejando una estela de dignidad. La brisa volvió a moverse entre las plantas. El olor a pólvora de los petardos lejanos recordó que en la playa todavía ardían hogueras. Alejandro bajó la mirada, caminó un paso hacia atrás, tropezó levemente con una mesa y tuvo que sujetarse del respaldo de una silla. Nadie acudió a sostenerlo. Sofía, a su lado, respiró con dificultad, comprendiendo que esa alianza brillante empezaba a ser una sombra. Un grupo de invitados se acercó a Clara con respeto. Ofrecieron palabras cortas, sin curiosidad ni morbo. «Estamos aquí», dijo una mujer. «Lo importante es usted y el bebé». Clara agradeció con un gesto, tomó otro sorbo del café, notó la calidez extenderse por la punta de los dedos. Javier habló lo justo. «Si quieres, en unos minutos nos vamos de aquí y te revisan con calma». Ella asintió. El futuro inmediato se abría como un pasillo más despejado. Alejandro, con un hilo de voz que ya no imponía, intentó todavía justificar lo injustificable. La música, el suelo, la gente empujando. Pero las palabras se le deshacían como espuma, y sus propios socios, dispersos entre los invitados, eligieron no acercarse. La autoridad del millonario había perdido su brillo, y lo que quedaba era un hombre cansado en mitad de una noche que ya no le pertenecía. Sofía probó una última mueca de risa, un chasquido de lengua que buscaba complicidades viejas. Ninguna mirada la recogió. Clara respiró profundamente, dejó la taza en una mesa cercana y se puso en pie con la ayuda de Javier. Su postura, aunque aún débil, había ganado firmeza. Miró hacia el mar, como si pudiera escuchar bajo el rumor de las olas el latido diminuto que la sostenía. No se trataba de vencer a nadie, entendió de pronto, sino de salir de un túnel largo y aceptar la claridad del aire. Volvió la cabeza hacia Alejandro y lo contempló sin odio. No había nada que añadir, porque la noche, con su coro de testigos, ya había hablado. Los faroles parpadearon una vez más, y el personal del hotel, atento, mantuvo el perímetro ordenado para que Clara pudiera moverse sin tropiezos. En el borde del cuadro, 2 guardias intercambiaron una mirada profesional, valorando cómo preservar la calma y la seguridad de todos. El Mediterráneo respiró. La ciudad a lo lejos mantuvo su fiesta, y la terraza, como un escenario después del acto principal, ajustó su luz a un tono más humano. Entonces apareció con discreción el jefe de seguridad, un hombre de traje oscuro y porte sereno, que se abrió paso entre los invitados con educación impecable. No levantó la voz ni buscó la teatralidad.
Se detuvo a una distancia prudente de Alejandro, lo miró de frente y marcó el final de aquella escena con una frase que nadie discutió. Jefe de seguridad. Necesitamos hablar, señor. El rey de la fiesta ya no tiene corona. La terraza se había quedado con un brillo más frío, como si las guirnaldas de luces hubieran decidido apagar una parte de su calidez. El jefe de seguridad, que minutos antes había pronunciado una frase seca para poner límites, se mantenía a prudente distancia, atento a cada movimiento de Alejandro y al pulso de la multitud. El Mediterráneo respiraba al fondo con rumor constante. En el cielo, los fuegos de San Juan surgían a intervalos, pintando de colores efímeros los rostros expectantes. Los móviles seguían apuntando, no tanto por morbo como por la sensación de estar asistiendo a un desenlace. Alejandro, con el rostro demudado, buscaba recomponer su aplomo igual que quien recoloca un traje arrugado. Clara permanecía sentada, ya más estable, sujetando la manta con una mano, Javier de pie junto a ella, calmado y firme. Sofía medio paso atrás, insegura, calculando sin éxito la salida más elegante. Varios invitados cuchicheaban frases breves, cansadas de la arrogancia y encendidas por un nuevo respeto hacia la mujer empapada que había decidido no callar. La meta invisible de todos parecía clara: que la verdad siguiera su curso con el menor estrépito posible, que la noche cerrara su círculo con justicia. Alejandro dio el primer paso del contraataque con una voz que quiso ser dueña del aire, aunque le salió raspada. «Soy dueño de este lugar», proclamó, estirando la barbilla como si el timbre pudiera obedecerle. Un silencio denso cayó antes de que estallaran diferentes reacciones. Algunos ojos se abrieron con incredulidad, otros se entornaron con fastidio. El jefe de seguridad no se movió, pero su mirada profesional cubrió la mesa cercana, las copas, el espacio libre, como quien traza un mapa de riesgos. Clara alzó la vista, sin agresividad, y dijo con un hilo firme que partió la escena en dos: «No más». La frase no necesitó adornos. Fue una piedra limpia lanzada al centro de un estanque. Javier no añadió nada. Bastó la línea de sus hombros, la quietud de sus manos. Esa calma de hombre que ha visto demasiadas noches largas como para dejar que el orgullo ajeno le mueva un centímetro. Sofía, al percibir que el viento cambiaba otra vez de dirección, retrocedió lo justo para quedar fuera del foco, intentando borrar la sonrisa que ya solo la delataba. La terraza, con sus mesas altas y su agua brillante, se transformó en una sala de audiencias sin juez nombrado. El murmullo de las olas marcaba el compás. La música, reducida a un hilo, hacía de telón distante. Alejandro aspiró, buscó palabras veloces, intentó coser una explicación que diera marcha atrás al video, a los testigos, a la frase de Clara que seguía vibrando en el aire. «Todos están sacando las cosas de contexto», dijo. «La terraza está húmeda, la gente se empuja, hay ruido, confusión». Las oraciones se fueron deshilachando una detrás de otra, como si cada argumento tropezara con las imágenes que muchos habían capturado en sus móviles. Una invitada mayor, que había ofrecido ayuda a Clara desde el principio, se cruzó de brazos con dignidad cansada. No dijo nada, pero su gesto bastó para que varias miradas se alinearan en la misma certeza. El recorrido de la escena siguió su ritmo natural, como si la noche tuviera su propio guión. Un socio de negocios, hasta entonces discreto, carraspeó y dio un paso lateral. Alejandro lo advirtió, quizá buscando un salvavidas, y lanzó una frase de rescate: «Tú me conoces, sabes cómo son estas cosas». El otro hombre inclinó la cabeza sin acercarse, y su neutralidad fue la respuesta más estruendosa de la noche. Javier, con el peso de la experiencia en la infantería de marina, midió la distancia y sostuvo la mirada de Alejandro con una serenidad que desactivaba gritos. «Ya es suficiente», dijo en tono llano. No fue un desafío, fue una línea en el suelo. El clímax se encendió cuando Alejandro, asfixiado por esa calma que no podía dominar, descargó la mano abierta sobre la mesa más cercana. El golpe seco hizo vibrar las copas y derramó un hilo de cava que corrió como una herida brillante. Durante una fracción de segundo, la terraza contuvo el aliento. Después llegaron los abucheos, no ruidosos ni crueles, sino rotundos, como una puerta que se cierra. «Basta», dijo alguien. «Respeto».
dijo otra voz. Eso no, añadió un tercero. Alejandro retiró la mano lentamente, mirando sus dedos como si no fueran suyos. La autoridad que había ejercido durante años se le escapaba por las yemas, y lo notó con un temblor minúsculo que le subió por el antebrazo. Sofía, sobresaltada por el golpe, dejó escapar un suspiro que sonó a derrota. Clara, sostenida por el calor del café cortado que aún le templaba el cuerpo, miró el mar un instante, respiró hondo y volvió la vista a la terraza. No necesitaba añadir nada. Su silencio tenía ahora una textura nueva, de mujer que ha cruzado un umbral. Un grupo de invitados se acercó para hacer un pasillo respetuoso, dejando espacio para que los responsables del hotel pudieran actuar con tranquilidad. El jefe de seguridad habló a media voz, con cortesía firme, recordando las normas del establecimiento y la necesidad de preservar la calma. «Colabore, por favor», pidió, y la frase no admitía réplicas. Alejandro se irguió un poco más, como si el gesto pudiera sostenerlo, pero la postura quedó suspendida en un aire que ya no obedecía sus órdenes. Siguió un tramo más humano. Una pareja mayor se detuvo junto a Clara y, sin hacer preguntas, le ofreció palabras cortas que cabían en la palma de la mano. «Estamos con usted», dijo la mujer. «Que todo salga bien con el bebé», añadió el hombre. Clara asintió con una gratitud que le suavizó los ojos. Javier respondió por ella con una inclinación de cabeza y un gracias que tenía tierra adentro. Sofía, en un intento tardío de rescatar algo, buscó el hilo de una sonrisa y acercó la mano al antebrazo de Alejandro. Él, distraído por su propio derrumbe, no la miró. A su alrededor, las pantallas de los móviles habían dejado de grabar sin que nadie lo ordenara. La escena había pasado de la prueba a la conciencia. Alejandro probó un último argumento, casi un ruego disfrazado de orgullo. «Podemos hablarlo en privado», dijo. «No hay necesidad de montar un espectáculo». El jefe de seguridad, con la misma serenidad inicial, repitió el recordatorio de que todo debía mantenerse bajo control y que las normas del hotel eran claras. Javier se limitó a permanecer, sin invadir, sin dejar hueco a ningún gesto que pudiera torcerse en violencia. La brisa trajo otra ráfaga de pólvora desde la playa, y sobre el agua de la piscina cayó la sombra de un cohete que explotó más allá del edificio, dejando un abanico azul que pareció, por un momento, un telón bajando. Las voces se hicieron un poco más hondas, menos tensas, como si la terraza encontrara un ritmo de conclusión. A lo lejos, alguien habló de llamar a un taxi para quien lo necesitara. Otro comentó, en catalán, que la noche había sido larga. Clara se incorporó, probó el peso de sus piernas y sostuvo la manta con más soltura. Alejandro miró a su alrededor y descubrió la soledad de quien ya no tiene coro. En sus ojos apareció un destello fugaz, no de comprensión, quizá de miedo o de cansancio, y bajó la vista hacia la mancha de cava, derramada que dibujaba un río pequeño junto a la mesa. Un invitado, que había permanecido callado hasta entonces, dejó caer la frase que recogía la sensación general. No sonó como un grito de venganza, sino como la constatación tranquila de un final. Está acabado. Por fin, la mujer habla con fuerza propia. El aire de la terraza se había cargado de un silencio distinto. Un silencio que ya no era temor ni incomodidad, sino espera. Las guirnaldas de luces se mecían suavemente con la brisa que llegaba del mar. Los fuegos de San Juan seguían estallando en la playa, pero sus colores parecían lejanos frente a lo que estaba a punto de ocurrir. Alejandro, tambaleando aún por el peso de los abucheos, había intentado recomponerse con frases gastadas. Javier, junto a Clara, mantenía la calma, un centinela silencioso. Los invitados, que minutos atrás habían vacilado entre grabar o mirar hacia otro lado, ahora mantenían los móviles bajos, como si entendieran que había que escuchar con respeto. El propósito de ese momento no era ya discutir, ni replicar, ni justificar. El objetivo era devolverle la voz, a quien durante demasiado tiempo había sido reducida al silencio. Clara, con el cabello húmedo aún pegado a la frente, sostuvo la manta sobre los hombros y apretó la taza vacía de café cortado que un camarero se había llevado. Su respiración se acompasó poco a poco, y de ese ritmo nació el valor. Levantó la cabeza y habló, sin gritar,
con la firmeza que solo da la certeza. No seré tu víctima nunca más. La frase atravesó el aire como un trueno suave. Los presentes la sintieron en la piel, como cuando el mar ruge a lo lejos y uno comprende que no hay manera de negarlo. Sofía, que intentaba sostener la escena con sonrisas estudiadas, dio un paso hacia adelante, movida quizá por la costumbre de intervenir. «Todos estamos cansados», dijo con un tono que pretendía diplomacia. «Deberíamos dejarlo en paz». Pero la multitud, con un simple coro de miradas, la calló. Nadie la siguió, y su voz quedó colgando como un adorno inútil. El ambiente se volvió ceremonial. Alejandro, acorralado, quiso replicar. Abrió la boca, pero lo único que salió fue un balbuceo, un intento de frase que se quebró en mitad del camino. Sus ojos buscaron aliados, socios, cómplices, pero solo encontró rostros serios, cabezas que negaban, labios apretados. Clara, mientras tanto, sostuvo la mirada hacia él sin vacilar. La dignidad que emergía de su postura, incluso empapada, con el maquillaje borrado y las manos temblorosas, era más fuerte que cualquier discurso preparado. La progresión del momento se sostuvo en gestos pequeños que se amplificaron con el silencio colectivo. Una mujer mayor juntó las manos como si rezara. Un hombre joven, emocionado, murmuró brava en voz baja. Un camarero se secó discretamente una lágrima con el dorso de la mano. Javier se mantuvo inmóvil, pero su pecho subía y bajaba con el orgullo de hermano, y ese orgullo, silencioso, le devolvía a Clara un espejo nuevo en el que mirarse. El clímax llegó en forma de aplauso espontáneo. Primero fueron 2 palmas tímidas que chocaron, después un par más, hasta que toda la terraza estalló en un aplauso sincero, cálido, liberador. No era un aplauso ruidoso, era un tejido humano que envolvía a Clara con respeto. Ella cerró los ojos un instante, respiró hondo, y al abrirlos vio que ya no estaba sola, que cada palmada era un recordatorio de que su voz tenía valor. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de esa ovación que no le pertenecía. Sofía se encogió sobre sí misma, comprendiendo que la balanza había caído del todo. Los aplausos se apagaron con suavidad, como olas que regresan al mar. En ese silencio posterior, resonaba más fuerte la dignidad recuperada. Clara se puso en pie despacio, ayudada por Javier, y el círculo de invitados se abrió para darle espacio. Un hombre mayor se acercó, con respeto, y dijo: «Estamos orgullosos de usted». Otro añadió: «Que Dios bendiga a su hijo». Ella agradeció con una inclinación de cabeza, sin necesidad de palabras largas. Alejandro, cada vez más acorralado, intentó un último recurso. «Esto no quedará así», murmuró, pero su voz carecía de fuerza. El jefe de seguridad, atento, ya había dado aviso a sus compañeros. 2 guardias del hotel se colocaron a unos metros, vigilando con discreción. La tensión no volvió a subir. La atmósfera estaba ahora en manos de Clara y de la multitud que la respaldaba. El Mediterráneo, de fondo, marcaba un compás grave, como si aprobara la escena. En ese instante, uno de los guardias se adelantó con paso firme. Se detuvo frente a Alejandro, con la misma cortesía que exige un lugar de lujo, y habló con tono claro. «La policía viene en camino, señor Ortega». La frase cayó con el peso de un sello final. Los invitados se miraron entre sí, y algunos asintieron en silencio. Nadie discutió, nadie protestó. Alejandro tragó saliva, y por primera vez en toda la velada pareció comprender que ya no tenía escapatoria. La escena se cerró en calma. Clara permaneció de pie, sostenida por la manta y por la certeza de haber dicho lo que debía decir. Javier se colocó a su lado, con una mirada que decía más que cualquier frase. Los invitados empezaron a susurrar entre ellos, no con curiosidad morbosa, sino con respeto, conscientes de haber sido testigos de un momento que se contaría más allá de esa terraza. En la playa, un nuevo estallido de fuegos artificiales iluminó el cielo, y sus reflejos bailaron sobre el agua de la piscina. Un guardia: «La policía viene en camino, señor Ortega». A veces la peor cárcel no tiene barrotes, sino miradas que condenan. La terraza del hotel, iluminada por las guirnaldas que aún brillaban sobre la piscina, se había transformado en un escenario de juicio silencioso. El aire estaba cargado de un murmullo grave, un coro de desaprobación que acompañaba cada movimiento de Alejandro.
La frase del guardia anunciando la llegada de la policía había sellado el destino del millonario, y el rumor de las sirenas se escuchaba ya a lo lejos, mezclándose con los fuegos de San Juan que estallaban en la playa. Clara permanecía en pie, más serena, apoyada en el brazo de Javier. Sofía, a unos pasos, parecía desvanecerse dentro de sí misma. El propósito de este capítulo era mostrar el derrumbe completo de Alejandro frente a todos. Un derrumbe no violento, pero definitivo. Su poder social, tan ostentado durante años, se venía abajo no por golpes físicos, sino por la evidencia de sus actos y la condena colectiva. El orgullo del millonario se chocaba con la fuerza moral de una multitud que ya no estaba dispuesta a guardar silencio. La terraza estaba bañada en luces suaves, pero la atmósfera era pesada. El olor a cava derramado se mezclaba con el cloro de la piscina y el humo de pólvora que llegaba desde la playa. 2 guardias de seguridad se mantenían atentos, a medio metro de Alejandro, con los brazos cruzados, listos para contener cualquier gesto brusco. El mar ofrecía un rumor constante que parecía marcar el compás de la escena. La música, ya casi inaudible, no podía tapar la tensión. Los personajes se encontraban en posiciones claras. Alejandro, con la camisa arrugada y el sudor en la frente, forcejeaba verbalmente, alzando la voz para recuperar autoridad. «Esto es un error, no podéis tratarme así», exclamó. Nadie respondió. Clara, protegida por Javier, mantenía la dignidad serena, consciente de que había cruzado un umbral del que no pensaba retroceder. Sofía, hasta entonces siempre segura de su lugar junto al millonario, se mostraba avergonzada, con la cabeza gacha y las manos inquietas. Los invitados, liberados ya del hechizo del poder, no temían criticar en voz alta, y cada frase lanzada contra Alejandro era otro ladrillo en el muro de su condena social. La progresión de la escena se desplegó en varios pasos. Primero, Alejandro gritó: «Mi abogado vendrá. Esto no quedará así». La amenaza sonó vacía, sin eco en los rostros de los demás. Luego, intentó girarse hacia Sofía, buscando apoyo, pero ella dio un paso atrás, incapaz de sostener su mirada. Alguien del público dijo en voz alta: «Ya no hay excusas, lo vimos todos». Otro añadió: «Ella merece respeto, y él debe responder». Las frases se acumulaban como golpes invisibles, cada una debilitando más al millonario. El clímax se produjo cuando Sofía, en un intento desesperado de salvarse, trató de acercarse a Alejandro. «Podemos explicar», susurró, pero el coro de voces la interrumpió con un abucheo rotundo. La multitud no quería escuchar justificaciones. La amante, enrojecida, bajó los ojos y se apartó de la escena, hasta que decidió huir hacia el interior del hotel, evitando las cámaras que aún la seguían. Fue un gesto que selló su final social. La mujer que había compartido la arrogancia del millonario abandonaba el escenario derrotada. Alejandro quedó solo. Las sirenas se escuchaban cada vez más cercanas, y el reflejo azul de las luces comenzó a iluminar la fachada del hotel. Los guardias se colocaron más firmes, invitando a Alejandro a esperar en silencio. Él todavía intentó resistirse, con frases entrecortadas. «No podéis. Yo soy. Tengo derechos». Pero cada palabra sonaba más frágil que la anterior. Clara lo observó con una calma que contrastaba con su desesperación, consciente de que el tiempo de su opresor se agotaba. Javier mantuvo su postura protectora, sin necesidad de intervenir más, con la certeza de que la justicia estaba en camino. La multitud se fue inclinando cada vez más hacia Clara. Un hombre levantó su copa y dijo con voz clara: «Por ella, que ha sabido resistir». Otro repitió: «Por la fuerza de la verdad». Las frases encendieron un aplauso breve, no festivo, sino solemne, como un reconocimiento a la dignidad recuperada. Alejandro bajó los hombros, comprendiendo que ya no tenía escenario donde actuar. Su figura se empequeñecía, atrapada en el círculo de miradas que lo condenaban sin necesidad de sentencia escrita. Las sirenas estallaron cerca, y las luces rojas y azules se reflejaron en los ventanales del hotel. Los guardias hicieron un gesto a Alejandro para que se mantuviera quieto. Clara respiró hondo, sintiendo el aire marino llenarle los pulmones, y apoyó la cabeza brevemente en el hombro de Javier. El gesto no fue de cansancio, sino de alivio,
Por primera vez en mucho tiempo se sabía a salvo. Un invitado levantó su copa hacia Clara y pronunció en voz clara: «Por ti, Clara». El coro lo siguió, y esa simple dedicatoria quedó flotando sobre la terraza como una bendición, una promesa de que la dignidad nunca se pierde del todo, aunque se intente apagarla. La noche termina con libertad, no con miedo. Afuera, la ciudad seguía celebrando San Juan con hogueras en la playa y fuegos artificiales que pintaban de colores el cielo oscuro. Dentro del hotel, el eco de las sirenas todavía se escuchaba a lo lejos mientras los guardias retenían a Alejandro en la entrada, a la espera de la policía. La terraza había quedado en silencio, ya sin la arrogancia del millonario ni la risa incómoda de Sofía, que se había marchado. Quedaban solo Clara, Javier y un grupo de invitados que no se movían, como si quisieran acompañar la última escena de aquella larga noche. El objetivo de este último tramo era simple: devolverle a Clara la sensación de dignidad, cerrar un círculo abierto con dolor y concluirlo con calma. Ya no se trataba de gritos ni de acusaciones, sino de respirar hondo y dar un paso al frente. El Mediterráneo estaba allí, cercano, recordando que siempre hay un horizonte nuevo por alcanzar. Clara, envuelta en la manta, respiraba con serenidad, consciente de que había sobrevivido a lo peor. La entrada del Hotel Arts estaba bañada por la brisa marina. El olor a pólvora llegaba desde la playa, mezclado con las notas de música lejana que provenían de los bares del paseo marítimo. Un camarero se acercó con discreción para retirar las copas vacías y ofrecer agua fresca. Los ventanales reflejaban las luces de los coches que pasaban frente al edificio. En la distancia, un taxi se detenía. El conductor saludaba con la mano a los porteros del hotel, siguiendo la costumbre cordial de la ciudad. Los personajes que quedaban tenían roles definidos. Clara, más erguida, sostenía su manta con firmeza, y en su rostro había serenidad. Javier estaba junto a ella, con la postura serena de quien cumple una misión y encuentra en el silencio su mayor fuerza. Alejandro, retenido en la entrada, apenas se veía entre las sombras, pero ya no dominaba nada. Era solo un hombre enfrentado a las consecuencias de sus actos. Los invitados que quedaban eran testigos discretos, respetuosos, algunos conmovidos por la valentía que habían presenciado. La progresión de la escena se desplegó en gestos cortos. Primero, Clara respiró profundamente y dijo en voz clara: «Ya no callaré más». La frase flotó en el aire como un sello final, y varios invitados asintieron en silencio. Después, Javier colocó una mano sobre su hombro y respondió: «Siempre estaré aquí, hermana». Ese momento sencillo tuvo la fuerza de todo un pacto. Clara cerró los ojos un instante, como si quisiera grabar esas palabras en la memoria. A continuación, una pareja mayor se acercó para felicitarla. No hubo curiosidad ni preguntas, solo una mirada cálida y la bendición discreta de quienes sabían que habían visto algo importante. El clímax de la escena no estuvo en un estallido, sino en la sonrisa de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con autenticidad, una sonrisa tranquila que nacía de adentro. En ese gesto se mezclaba el alivio, la gratitud y una decisión clara: perdonarse a sí misma por los silencios pasados y elegir una vida nueva. «Perdono a la Clara de antes. Ya no más», murmuró en voz baja, y esas palabras, aunque apenas audibles, tenían el peso de una confesión liberadora. Javier la escuchó y, sin necesidad de responder, apretó un poco más el hombro de su hermana. Los invitados comprendieron que la noche llegaba a su fin. Algunos se acercaron para despedirse, ofreciendo un beso en la mejilla y frases como «fuerza» o «ánimo». Otros se retiraron discretamente, respetando la intimidad del momento. Un camarero trajo un último café, lo dejó en una mesa cercana y se inclinó con un «Aquí lo tiene, señora». Clara agradeció con un gesto suave, y en ese pequeño acto cotidiano encontró otra prueba de normalidad recuperada. La resolución se sintió cuando Javier acompañó a Clara hacia la salida. Los porteros del hotel se hicieron a un lado con deferencia, y un grupo de invitados aplaudió suavemente, no con estrépito, sino con respeto. Afuera, las luces azules de la policía iluminaban la acera. Alejandro permanecía allí, con los brazos sujetos por dos agentes, la mirada baja y el rostro vencido. Sofía ya no estaba.
Su ausencia era el eco de una alianza rota. Clara pasó cerca. No lo miró con odio, solo con indiferencia. El capítulo estaba cerrado. Clara y Javier caminaron juntos hasta la acera, donde un taxi esperaba. Ella se detuvo un instante, volvió la vista hacia el mar y respiró la brisa nocturna. Soy libre, pensó en silencio, y ese pensamiento le bastó para dar el siguiente paso. Javier abrió la puerta del coche y dijo en voz baja: «Vamos a casa». Clara asintió con calma, y el murmullo de la ciudad la envolvió como un arrullo. La última imagen quedó capturada por la cámara de un invitado que aún sostenía el móvil. Clara aparecía caminando firme hacia la playa iluminada por fuegos artificiales, envuelta en la manta pero con la cabeza erguida. El mar y el cielo se unían en destellos de luz, y alguien, desde el fondo de la multitud, comentó con sabiduría popular: «En San Juan se quema lo viejo y nace lo nuevo». A veces, cuando cae la última chispa de una noche de verano, lo que queda no es el ruido de los fuegos, sino la quietud que nos permite mirar hacia adentro. La historia de Clara, vivida bajo la luz del Mediterráneo y la sombra de un matrimonio roto, se cierra como se cierran las puertas que nunca más deben abrirse. No fue un final de gritos ni de venganza, sino de dignidad recuperada, y de un hermano que, en silencio, le recordó que la familia puede ser la tabla de salvación cuando todo alrededor se derrumba. En su caída hubo dolor y humillación, pero en su voz final hubo firmeza y verdad. La justicia que llegó con la mirada de los otros, con los aplausos sinceros y con la presencia serena de Javier, no fue solo una condena para Alejandro, fue también una semilla de esperanza para ella. Porque incluso en las noches más oscuras, siempre hay alguien que tiende la mano y nos devuelve a la orilla. La lección que nos deja esta historia es clara. El amor, cuando se expresa en protección y cuidado, es la fuerza más poderosa para sanar y empezar de nuevo. No se trata de borrar el pasado, sino de mirarlo con valentía y elegir otro camino. Igual que las hogueras de San Juan queman lo viejo para dejar paso a lo nuevo, también nosotros podemos dejar que ardan las sombras del ayer y abrir espacio a la claridad del presente. Como dice el refrán, el hogar no siempre es un lugar. A veces es un gesto, una mirada o una voz que nos dice: «Estoy aquí». Al llegar al final, quizás convenga preguntarnos qué espacios de nuestra vida necesitan esa chispa de verdad y esa calma que da el cariño sincero. Tal vez un abrazo pendiente, una disculpa necesaria, una palabra amable que nunca se pronunció. Cada lector, cada oyente, puede reconocerse en esa búsqueda de redención, porque todos llevamos cicatrices que sanan mejor cuando alguien nos acompaña. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela como se comparte un café al amanecer, sin prisa, con gratitud, recordando que lo importante no es la grandeza de los gestos, sino la sinceridad con la que se ofrecen. Al final, como el mar que nunca deja de regresar a la orilla, la dignidad y el amor encuentran siempre el modo de volver a casa.